Ahí sí. Hola. Ya, vamos a empezar la clase de hoy. Habíamos hablado extensamente del mortero de junta y tenemos pendiente en cuanto a los materiales, al menos los de pega, el grout. ¿Se acuerdan? ¿Para qué sirve el grout? El grout es básicamente el hormigón de relleno de los huecos en los que van la armadura. O si es de relleno total, los de armadura y los de sin armadura también, ¿cierto? Entonces, el grout, ya lo habíamos adelantado, básicamente es muy parecido en términos de exigencia mecánica, pero tiene su diferencia en cuanto a consistencia y sobre todo en cuanto a la consistencia y el contenido de áridos. Ya lo veremos. Entonces, ¿cuál es la función del grout? Llenar los huecos donde se ubican las barras de refuerzo de modo de lograr un trabajo conjunto entre la albañilería y las barras. Ahí, yo creo que la clave más importante está ahí, con las barras sobre todo. Es decir, adherir las barras con el hormigón de relleno y este con la albañilería. O sea, hace un doble trabajo. Dar la adherencia a las barras, pero también que las barras puedan trabajar en conjunto con la albañilería. Y luego llenar los huecos de las unidades para aumentar la resistencia del conjunto. Esto ocurrirá mientras el porcentaje de huecos de las unidades es alto y el relleno se efectúe en forma completa. Entonces, se compone generalmente por cemento, arena, gravilla, esto es lo nuevo, y agua. Porque habíamos dicho que los morteros de junta en general tienen solo arena, o sea, un árido fino. En cambio, el grout, como, ¿se acuerdan una junta de albañilería horizontal y vertical también? Tienen más o menos entre 1 y 2 centímetros de espesor. Por ende, las gravillas son muy grandes para caber en ese espacio. Como en los huecos se tiene más espacio y para dar mayor resistencia, se usa también gravilla. ¿Qué es la gravilla? Bueno, está entre arena y grava. Son dimensiones intermedias. Y el grout, como tiene que ser usado en espacios chicos y tiene que entrar bien, usualmente sí es más líquido o tiene una consistencia menos, ¿cómo se dice? Es menos grueso, o sea, bueno, eso cómo se mide con el cono. Y como ustedes pueden ver, si el mortero tiene un descenso entre 5 y 8, el grout tiene al menos entre 8 y 11, que son más o menos 18 centímetros, lo mínimo. Entonces es bastante más menos espeso, esa es la palabra que estaba buscando, espeso, es menos espeso. Y si ustedes lo comparan con hormigón, de hormigón armado, que el primero que está acá, que tiene un descenso entre 1 y 6, es mucho más líquido comparado con eso. Entonces, ¿cómo se puede clasificar? Según grout fino, grout grueso y morteros de juntas fluidificados, que es como ya cuando tienen que usar esto, pero son para casos muy especiales, así que no vamos a entrar mucho en ese detalle. Lo importante es que se queden con esto. Más o menos un poco más de 18 centímetros de cono como mínimo. Como mínimo. Entonces, ¿qué cualidades tiene que tener? Bueno, tiene que tener la resistencia mínima que se le pide, ya lo veremos, y tiene que tener fluidez, porque si no, por gravedad y por los chicos los espacios no se va a poder
no va a poder cubrir todo el volumen que tiene que cubrir. Luego, aspectos que deben cuidarse en su preparación es que los materiales componentes, el cemento, la arena, la gravilla, la cal y los aditivos, eso es lo que hay que definir. La desificación, usualmente se hacen mezclas de prueba. Después, proporciones usadas previamente, ahí el albañil es el experto. Y todo lo que es la medición, la preparación, la colocación y el curado es algo que se hace en obra. Como habíamos dicho, el descenso, los 8 pulgadas son más o menos 18 centímetros. Es el mínimo y 11 viene a ser algo así como casi 28 centímetros. Entonces, ese es más o menos el rango, entre 18 y 28 de descenso de cono. Su magnitud se ajusta de acorde con el tamaño de los huecos a llenar, la absorción de la unidad, las condiciones ambientales de temperatura y la humedad, y por lo tanto hay que determinar la relación agua-cemento que se requiere para poder llegar a un buen llenado de huecos. La resistencia mínima es alrededor de 14 megapascales, ya voy a explicar por qué no es tan cerrada esa definición. Esta propiedad es una medida de calidad del hormigón de relleno, calidad que es determinante en la longitud de empalme de anclaje de las armaduras y en la resistencia de la bañería. Pero, y ahí viene el gran pero, lo que se ha observado en obra es que la resistencia cilíndrica en verdad usualmente varía entre 7 y 17 megapascales. Así que eso es lo que se debería cumplir, pero en general no siempre se cumple, digámoslo así. Ahora, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, la norma 1928? Esto es porque todavía se usa en esa norma la, resistencia por probeta cúbica. Y ustedes tal vez escucharon anteriormente que en la vieja norma, por ejemplo, un H30 equivale a un G25, ¿cierto? Se le restan 5 megapascales. Pero eso es verdad hasta el H20, creo. Ya para valores menores de H20 ya no son 5 megapascales, es mucho menor. Entonces, por eso dijimos, es 14, pero más o menos 14. Respecto 14 cilíndricos, 17,5 probeta cúbica. Algo que obviamente tendrá que corregirse en la nueva norma, en el ajuste de la nueva norma. Cambiar, como cambió la filosofía de cómo se mide la resistencia del hormigón, también cambiarlo de probeta cúbica a resistencia cilíndrica no confinada. Luego, ¿en qué se usa? ¿Cómo se usa? Cuando los huecos que se deben llenar tienen una dimensión mínima de 50 milímetros, se debe usar un mortero con una relación agua-cemento mayor. Obvio, como el espacio es chiquitito, tiene que ser más fluido. Mayor que el mortero de junta y una resistencia mínima a la compresión de 14 megapascales. Cuando los huecos son de dimensiones similares a los bloques de hormigón, o sea, bastante más grandes, se puede usar hormigón de relleno fino o grueso. Si se fijan, ahí se hace la diferencia, porque en el fondo, para huecos muy chicos, más bien se parece a un grout, pero a un mortero líquido, y cuando los huecos son grandes, más bien se parecen más a un hormigón, fino o grueso. Estos son es una terminología un poco abierta y arbitraria, ya que no existen definiciones muy cerradas, pero más o menos es el lenguaje que se maneja. Luego, luego, uso de los distintos tipos de hormigón. Por ejemplo, el Eurocódigo dice que para el tamaño máximo de áridos no debe ser mayor que 10 milímetros del hueco.
y es por lo menos 50 milímetros, y el recubrimiento de la armadura está entre 15 y 25. Eso es lo que se le debería dejar. Y no deberá exceder de 20 milímetros, cuando las dimensiones anteriores no son menores que 100 y 25 milímetros respectivamente. En general, la filosofía, si ustedes tienen un hueco, esto ya es más general, y esto es para hormigón, para cualquier cosa. Si ustedes tienen un espacio, ustedes en general quieren que los áridos que ustedes pongan quepen al menos 2 áridos dentro del hueco que están llenando. A medios, a medios. ¿Se fijan? Es un poco lo que define, y un poco más chico obviamente, para que pueda caber un poco de grout entre medias. Entonces ustedes siempre, eso es lo que van a buscar. Por eso es que ustedes no deberían de excederse de estos tamaños, para justamente lograr que al menos hayan dos áridos en el ancho efectivo que ustedes están hormigonando. Escribirle acá para que no se lo olvide después. Vamos a escribir acá. Árido. Es un poco lo que ustedes buscan. Eso es verdad para todo, para muros de hormigón, para llenado de huecos de albañilería, en toda orden de cosas. Es un tema. Y el otro tema, que es la altura de llenado. Y la norma 1928 dice respecto a eso, que las alturas máximas de llenado deben cumplir cuando el hueco, este es la menor dimensión de la unidad, cuando 5 centímetros ustedes tienen que llenar cada 30. Cuando es 8, cada 120. O sea, con 3 centímetros se incrementa bastante. Y para mayor o igual que 12, 240. Y para los intermedios, ustedes pueden interpolar. ¿Cuál es el tema de esto? Si ustedes se fijan, las unidades cerámicas, ¿qué altura tienen, más o menos? ¿Se acuerdan? Y de hecho deberían de haber visto para la tarea. ¿Qué altura tiene más o menos un ladrillo? Hoy en día están más o menos 10, 11. Antes eran 9. Han ido un poco incrementando la altura. Pero eso significa que cada 3 hiladas, suponiendo que es de 10, más o menos cada 3 hiladas, ustedes deberían de estar llenando el hueco, los huecos. Y eso yo diría que, si bien la norma lo dice, probablemente no se cumpla mucho, porque cada 3, obviamente, ralentiza la obra. Si tengo que estar llenando cada 3 veces, cada 3 hiladas, el hueco. Porque hay que preparar, uno normalmente lo prepara en volúmenes chicos, entonces estar llenando volúmenes chicos cada 3 hiladas es más lento que, por ejemplo, cada 60, digamos, pongámosle. Entonces, esto es lo que dice la norma. Cuando los huecos son chicos, igual esto es un poco muy restrictivo en cuanto a la constructibilidad, a los tiempos de la obra. Por eso es que creo que no se cumple mucho. Y al contrario, 240 también es bastante. De hecho, entiendo que está en el límite de lo que se permite hoy en día con la nueva norma de hormigón. Creo que está por ahí, están más o menos iguales. Es más, si ustedes leen acá después del comentario,
Para alturas de llenado mayores que 120 se deben usar ventanas de inspección y limpieza en la base de los huecos a llenar. Para unidades con dimensión mínima de hueco mayor que 12, la altura, está mal escrito, la altura dice, pero la altura de llenado se podrá incrementar hasta 480. Hasta 480. Bajo la supervisión de la inspección técnica de obra. Yo le diría que esto se pasó para el otro lado. O sea, esto es muy poco, pero 480 incluso 240 es bastante. Mi recomendación es hacerlo no más de cada 150 centímetros, por ahí. Una mitad del muro y después la otra mitad. Porque claramente, si el hueco 12 tampoco es muy grande, entonces lograr un buen llenado con 240 centímetros o incluso 480 es bastante. Y eso no aunque se pida inspección técnica de obra, la inspección técnica de obra, esto es un tema físico, no va a poder mejorar eso. Así que les recomiendo eso. ¿Qué es una ventana de inspección? Es justamente lo que dice la palabra, es dejar una ventanita, sea la mitad de un ladrillo cortado que se pueda sacar y poner de nuevo después para ver si de verdad se llenó bien en los huecos. Lo cual yo tampoco concuerdo porque finalmente la norma nos dice qué es lo que hay que hacer si es que uno observa después en la ventana de inspección de que quedó mal, de que tenemos nidos, por ejemplo. ¿Y qué se hace en ese caso? Ahí está la pregunta. Por eso es que yo prefiero llenar con alturas menores. ¿Entendió eso, no? Ya, siguiente. Luego, con eso, hasta ahí llegamos con el grout, no tiene más ciencia que eso. Y por último, el último material del que no hemos hablado es de las barras de refuerzo como material. Entonces, ¿cuál es su función? Resistir las tensiones de tracción que se producen en los muros. Proporcionar la capacidad de formación inelástico, eso lo hablamos en extenso en los otros módulos, y controlar el agrietamiento, o sea, la distribución y el espesor de las fisuras. Entonces vamos a tener, y las tenemos tanto en posición vertical como horizontales. Esto ya lo hemos mencionado en los módulos anteriores. Las barras se ponen en la escalería, al menos en la junta horizontal, o cuando en muchos otros países se usan estos bloques especiales o están ranurados, como lo vimos acá, para poder justamente colocar las barras dentro del hormigón de relleno, que se usa, por ejemplo, en Estados Unidos. O incluso, y esto se ve mucho en Europa y en Estados Unidos, esto en inglés se llama double leaf walls, muros de doble, ¿cómo traducirlo? De doble hojas, eso es, de doble hoja, en el cual en el fondo tenemos dos caras por cada lado del muro y un relleno total al medio. Esto obviamente acá en Chile no lo hacemos y esto tampoco, no es nuestra práctica. Entonces, las barras con resalte, tenemos dos tipos de barras, las con resalte y las sin resalte. Las con resalte son las idénticas a las barras usadas en elementos de hormigón. O sea, tienen que cumplir lo que dice la NSH 204 sobre barras laminadas en caliente para hormigón armado. La norma dice hormigón armado, pero la 1928 y la 2123 consideran esas mismas barras cuando son con resalte. Y el diámetro de las barras será limitado por las dimensiones del hueco, o sea, según lo que dice la norma 1928. Luego,
eso es un tipo, pero después también tenemos la escalería y las armaduras electrosoldadas para pilar y cadena, ¿se acuerdan? Que se podían comprar estos canastillos. Si este tipo de solución requiere cumplir con este listado de normas, o sea, y su diámetro máximo está limitado por el espesor de la junta. La esquilería en general son de 4,9 milímetros, por lo tanto, normalmente no tienen impedimentos en ese sentido. Me van a tener que dar un segundito, disculpen. ¿Aló? Estoy de vuelta. Estamos diciendo que el espesor en general no es un tema, como es un acero de mayor resistencia, también los diámetros son menores. Así que por ese lado no hay problema. ¿Y cuáles son sus restricciones de las restricciones que tiene? Su uso está limitado en función de la demanda sobre el elemento, eso es lo que dice la NSH 2123, reconociendo un comportamiento frágil de los elementos reforzados con este tipo de refuerzo. Y ahí sí que vamos a entrar un poco más en detalle. Esto es algo súper importante que lo entiendan. Es algo, yo creo que no se tiene mucha noción sobre ello, pero en el fondo porque uno, al menos cuando yo fui a la universidad, uno piensa que acero es acero, ¿cierto? Y que todos los aceros son, a ver, ¿cómo decirlo? Tienen alta ductilidad. Y resulta que no están así. Los aceros que indica justamente la norma, la 204, son aceros muy dúctiles y por eso se usan para el hormigón armado y también para la albañilería. Y eso, si ustedes se fijan, lo tienen acá en este gráfico también, un poco graficado esquemáticamente, ¿cierto? Y si se fijan, entre menor sea en general esto es algo más o menos real para los aceros al carbono, mientras menos la resistencia, más ductilidad tienen. Por eso es que antes también se usaba el de 280, por ejemplo, o por eso es que el acero estructural es de 240 y no de 430 o 420. Entonces, estos aceros son dúctiles, pero justamente el AST 500, el AT 5056, que es justamente el de 500 megapascales de fluencia, prácticamente no tiene mucha ductilidad, si se fijan. Tiene una parte elástica, una parte de endurecimiento, y eso sería. Entonces no son aceros dúctiles. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes diseñen con este acero, en verdad, la albañilería que resulta, el elemento que resulta, tampoco es dúctil. Entonces, ¿qué es lo que le aportan estos aceros a ustedes? Resistencia, pero no ductilidad. Por ejemplo, acá estos son, por ejemplo, los, los, ace- lo- lo- los estribos comunes usados con estría para una cadena o un pilar. No sé si esto es una cadena o un pilar. Está prearmado en este caso. eh, y que obviamente acá tiene sus ganchos, o sea, este es el acero, el 420, dúctil, y por otro lado tenemos el AT 5056, que es el de fluencia de 500 megapascales, y acá les voy a mostrar ensayo, una comparativa que se hizo,
entre 420 y estos acero de 500 megapascales de fluencia. Adicionalmente, ojo, ¿se fijan acá o no? Tienen un pedacito de acero soldado también transversalmente. ¿Por qué se hace esto? Porque usualmente, como son electrosoldados, tienen algunos otros elementos soldados a esto, entre ellos, pues, las barras de este acero. Y es sabido que estas puntas de soldadura que se hacen para interconectar las armaduras generan fragilización, por el golpe de calor que se le da, se fragilizan, o sea, se cristalizan. Acá hay un proceso de cristalización en esa zona, y esa cristalización, ese golpe de calor, hace que sea menos dúctil aún. Entonces, resultados. Fíjense en este acero, el verde, el azul y el negro son los dúctiles, o sea, los de 420, y la curva que obtuvimos para el acero electrosoldado. Hay si esto es 15 y esto es 55, 55 sobre 15, es al menos 3,6 veces mayor la ductilidad del acero dúctil que el acero no dúctil. Pero en términos de diseño, se considera dúctil igual, y eso ahí hay una contradicción. Eso no es así, y las normas todavía no lo han recogido. Así que, por eso les digo, cuando ustedes diseñen con escalerillas o con canastillos presoldados, siempre tienen que tener en mente que ustedes están haciendo un diseño frágil. O sea, vale la pena excederse un poco con las resistencias de diseño, no dejarlo demasiado al límite del diseño. Esa es mi recomendación al menos, por lo mismo, porque tiene, como habíamos dicho, muy poca ductilidad. Tenemos más resistencia, así que sí, elevamos el techo de la resistencia, pero no tenemos mucha ductilidad, o sea, no tenemos mucha sobre-resistencia. Y luego, obviamente la protección contra la corrosión, en el caso de la armería no es muy crítico, porque está embebido dentro de otro elemento, pero el hormigón de relleno tiene que quedar bien consolidado, o sea, evitar nichos, burbujas dentro del grout, y obviamente tiene que ser bien llenado. O sea, si ustedes se fijan acá, estos huecos no están bien llenados, se ve acá, y además, por ejemplo, en este caso, el acero está corrido, y se diseña con el acero al medio, entonces ahí también tenemos un problema. Y el recubrimiento es según lo que nos dice la NSH 1928. Y en cuanto a la armadura y pilares y cadenas de confinamiento, según la ASI 318, esto lo debería cambiar. En verdad, más bien lo que dice el decreto supremo 60 en este momento. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque las armaduras de los pilares y cadenas están insertos en elementos de hormigón, y eso se diseñan según el decreto 60 y la ASI 318. Por último, esto solo a modo de ejemplo, les quiero mostrar algo que es cuál es la resistencia de adherencia característica para las barras de acero embebidas en mortero. Ya yo me cuelgo de lo que dice el Eurocódigo 6, que da estos valores. No me quiero concentrar mucho en los valores, pero sí les quiero mostrar esto. La adherencia, fíjense,
Esto es la razón de la adherencia de armadura, con resalte versus las lisas. Y si se fijan, para una misma barra, las con resalte tienen mayor adherencia. Es algo que uno lo intuye, pero hasta que uno no lo comprueba en laboratorio, es solamente eso, una intuición. Pero está comprobado, fíjense acá. Entonces, como ven, esos pequeños resaltes que tienen las armaduras, les incrementa la adherencia en por lo menos 25%, pero yo diría que, bueno, como estos son resultados experimentales, probablemente sea más, por lo menos 1,3. De hecho, para algunos morteros, 1,4 hasta 1,67, hasta 60%. O sea, el uso de los resaltes en las barras eh, da una adherencia bastante mayor. O sea, es algo importante, por muy chicos que sean los resaltes. También por eso en el hormigón se pasó de usar, como se usaba antiguamente, barras lisas a barras estriadas, barras con resalte. Justamente para mejorar esto, la efectividad de la adherencia. Y por último, en cuanto a los anclajes, hay un efecto que también ustedes deberían de tomar en cuenta, y lo van a ver en muchos edificios históricos. Para amarrar muros, muchas veces acá se instalan estas rosetas, o a veces son unas cruces que ponen así. ¿Cuál es el problema con esto? Tienen que calcular bien el tamaño, el área que cubre esta roseta. ¿Por qué? Porque cuando trabajan, lo que ustedes pueden generar es punzonamiento. O sea, como se muestra acá, que a través del mortero, ¿se fijan acá? Más o menos tiene una falla así. Que el mortero no sea capaz, por adherencia, de contrarrestar esta fuerza. De manera que al conectar un elemento como este a un muro, esta se puede funcionar. Entonces, ojo con eso. Esto es una práctica, obviamente, que es de refuerzo para estructura existente. Y puede que algún día les toque verlo, entonces, ojo ahí, es preferible agarrar una mayor área para obligar un área mayor de mortero a trabajar. Y con eso terminamos este capítulo. Vamos a pasar entonces al siguiente. Y con eso pasamos ya al último capítulo del curso, al módulo 5, que es de las propiedades mecánicas de la albañilería. Yo creo que también es uno de los capítulos importantes. Este en el fondo es el antecedente para entender por qué se hicieron muchos de los, porque de los comentarios y las restricciones de las normas, de la 1928 y la 2123. ¿Quién sabe lo que estamos viendo en esta imagen? ¿Quién se lo imagina? Este es un ensayo in situ para determinar la adherencia de la albañilería. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces tenemos proyectos y que hay que remodelar o hay que verificar por alguna razón.
muchas veces simplemente para la inscripción post-ley del mono del año 59, y como no tenemos los antecedentes, los materiales, por la época en que se construyó, no tenemos tampoco antecedentes de las resistencias. Ahora, como sabemos que los morteros en el pasado eran malos, las resistencias de albañería en general de albañería antigua están gobernadas por la resistencia de la adherencia, más que la resistencia de los ladrillos en sí. Entonces, como no tenemos el antecedente, pero nos interesa el dato, una forma de determinarla, la resistencia a la adherencia, es mediante este ensayo. Creo que se llama en español ensayo a cizaña. Entonces, ustedes en la albañería sacan, con cuidado obviamente, sacan uno o dos elementos de estos ladrillos fiscales, meten en esa junta un actuador hidráulico a presión de aceite, y por el otro lado acá, ustedes tienen que retirarle atrás también un pedacito. ¿Por qué? Porque si no, ustedes van a estar ensayando todo el muro y van a desconocer el área de influencia de la presión que estamos, de la fuerza que está actuando acá. Entonces, si retiramos esta área, nosotros sabemos, esta parte de acá atrás, nosotros sabemos que esta es el área sobre la cual está actuando la fuerza. Y por lo tanto, cuando obtengamos al darle fuerza al actuador, en este sentido, en el sentido hacia la izquierda, y la fuerza actúe sobre ese ladrillo, como tenemos un área conocida y la fuerza la podemos inducir respecto a la presión ejercida por el actuador, nosotros podremos determinar la resistencia de adherencia, por adherencia. Entonces, esto es un ensayo que lo pueden tener en cuenta si ustedes algún día lo necesitan. Entonces, ahora vamos a hablar de las propiedades mecánicas de la albañilería. Los valores de las propiedades mecánicas de la albañilería son el producto de la interacción de los materiales componentes en su estado fresco y endurecido, o sea, la unidad de mortero de pega y el hormigón de relleno, como resultado de un proceso de construcción artesanal o manual, ¿cierto? De esta forma, no es recomendable determinar el valor de las propiedades mecánicas en forma indirecta. Por eso también la primera imagen del módulo, a partir de las propiedades de uno de los materiales componentes. Esto es una recomendación, obviamente, si ustedes se van a las normas les dan camino a ustedes, si ustedes bien se acuerdan, de determinar las resistencias indirectamente. Por ejemplo, ustedes pueden llegar a la resistencia cilíndrica por medio de la resistencia de la unidad. Luego, por ejemplo, la resistencia al corte es función de la resistencia prismática. Entonces son todas medidas indirectas. Las propiedades mecánicas de la albañilería dependen de propiedades de los materiales componentes como unidades, mortero, hormigón de relleno, la calidad de la mano de obra y el curado y protección en los primeros días. ¿Cuáles son las principales propiedades mecánicas que tenemos que definir, o indirecta o directamente? ¿Cuáles son las propiedades que caracterizan la albañilería? Bueno, esos índices de resistencia son F'M, que es la resistencia prismática no confinada, TauM, que es la resistencia característica de corte, y el FBT, que es, acuérdense de la NSH 2123, que es la resistencia a la flexión. La resistencia a flexión.
Y por otro lado, tenemos los índices de rigidez, que son el LM, que es el módulo de Young en la dirección vertical, y el módulo de corte. Y que ya hemos dicho en los módulos anteriores, obviamente el módulo de corte, como el material no isotrópico, no se cumple los supuestos por la isotropía, y por ende GM es función de EM, acá, pero no en la relación típica de la isotropía. Luego, las probetas con las cuales se determinan estos índices deben construirse reproduciendo las condiciones y calidad de los materiales y mano de obra que se usarán efectivamente en la construcción. Desde este punto de vista se debe tener en cuenta el tipo de mortero, el tipo de unidad, el espesor, el trabajo de las juntas y el relleno de los huecos. Lo que pasa es que a veces, a solicitud del mandante, del que va a construir, se ha especificado, por ejemplo, para el mortero una relación agua, cal, cemento, áridos, ¿cierto? Y se tienen la unidad y se llevan al laboratorio y se construyen en el laboratorio. Y luego se ensayan. ¿Cuál es el problema de eso? Que obviamente no necesariamente representa, como dice acá, reproduciendo las condiciones, la calidad de los materiales y la mano de obra. La calidad tal vez sí, no en el caso del mortero necesariamente, obviamente en cuanto a la unidad sí, pero no se va a reproducir en el laboratorio las condiciones de terreno ni el de mano de obra. Entonces, lo recomendable es, si ustedes quieren ensayar prismas, que los prismas vengan del sitio de donde se va a construir y con la mano de obra que va a ejecutar. Y los prismas no son tan pesados, una camioneta se pueden trasladar. Y eso llevarlo al laboratorio para ensayo. Es más, ni siquiera llevarlos al tiro. Hacerlo, dejar que endurezca los 28 días y luego llevarlos al laboratorio para ensayo. Eso es la buena práctica. Luego, las propiedades mecánicas de algunos de los tipos de albañilería más usados en la zona central de Chile fueron determinadas en un programa experimental de los años 80, del siglo pasado. Si uno lo dice así, suena incluso más lejos aún. No ha habido otro estudio para verificar. Esto ya ahora lo voy a poner como entredicho, no ha habido otro estudio para verificar si ha habido cambios significativos. ¿Por qué lo estoy subrayando de esta forma? Porque el profesor Cristian Sandoval tiene un estudio muy exhaustivo que hizo para la propuesta de la nueva norma NSH 1928. Lo que falta un poco es, ya he hecho algunas publicaciones, falta un poco yo creo que la difusión de estos resultados y integrar esto a la propuesta de norma. Así que esto, ojalá ya para el próximo año o en 2 años más, probablemente tenga que cambiar este enunciado. Todavía lo tengo que dejar mientras que no tenga mayor información. Pero hasta el momento, y los datos conocidos vienen del siglo pasado. Y considerar también que la diferencia también radica en que los materiales han cambiado. Por ejemplo, la altura de los ladrillos de cerámicos. Luego, en términos generales, debe considerarse que la variabilidad de las propiedades mecánicas es elevada, no solo en la albañilería construida con unidades de producción artesanal, sino también en aquellas producidas industrialmente. Como este material es un material compuesto, la variabilidad de los resultados es bastante mayor que, por ejemplo, en hormigón armado, que tiene cierta variabilidad, pero no es tan alta, o el acero, que es muy baja. La variabilidad en el acero es muy, muy baja. Entonces,
Si uno va increciendo, está a 0, después hormigón, y de ahí, mucho más arriba, la variabilidad de la albañilería. Luego, el llenado completo de los huecos produce una homogenización del material, de esto hemos hablado también extensamente, cuando un porcentaje de los huecos representa un volumen importante del volumen de la unidad. Por ejemplo, el 50%, que se da mucho en la albañilería con bloque. Por eso es que yo siempre digo, en bloque yo también prefiero llenar los huecos. Luego, resistencia a la compresión, F', resistencia prismática. Este es el parámetro, digámoslo así, es como el G hoy en día, el G20, G25 del hormigón. Es la resistencia prismática no confinada. Es lo mismo que la resistencia cilíndrica del hormigón, el homólogo. Y en cierta forma es el estándar. O sea, toda la calidad de una albañilería se mide por esta resistencia a la compresión. O sea, si ustedes quieren comparar, si uno trata de hacer comparaciones entre distintos tipos de albañilería, ustedes se podrían ir a cualquiera de los parámetros de los que conversamos al inicio. Pero en general es la resistencia prismática la que se usa como parámetro comparativo. ¿Por qué? Porque se observa que todas las otras propiedades, las otras, en cierto sentido guardan una buena relación con F'. Sobre todo la rigidez, es prácticamente proporcional. Entonces, en verdad, y este es fácil de ensayar. Entonces, por eso que ha ganado un poco ese estatus dentro de los parámetros. En el fondo, el estatus comparativo en cuanto a calidad y resistencia de una albañilería. Y eso lo vimos en el módulo pasado también. Mayor resistencia, mayor durabilidad. Luego, ¿cómo se usa el índice? En el cálculo de la capacidad resistente de los muros, por ejemplo. En la albañilería armada define la resistencia a la compresión axial, define la resistencia a la compresión por flexión y la resistencia al corte, pero en función de la raíz de F'. Al igual que en hormigón, acuérdense, todas las expresiones para el cálculo de resistencia al corte en hormigón también son en raíz de la raíz de F'C, de la resistencia no confinada del hormigón, la resistencia cilíndrica no confinada de hormigón. Y en el caso de la albañilería confinada, para la resistencia a la compresión axial y la resistencia a la compresión por flexión. Luego, el ensayo del prisma de la albañilería sometido a una fuerza de compresión axial está contenido en la metodología en el anexo B de la norma NSH 1928. ¿Qué es lo que pide? 5 prismas con un mínimo de 3 hiladas y una esbeltez, altura, espesor mayor o igual a 3. En general, a pesar de lo que diga esto se cumple cuando ustedes tienen ladrillos con 5 ladrillos y para bloques usualmente los prismas son de 3 bloques. Ese es como el resultado de este enunciado. Normalmente como decía, para prismas de unidades cerámicos, resultan ser prismas de 5 y los bloques con 3. Lo que no me gusta de la norma, y esto es un tema chileno en general, es que, y ahí me gusta más como el ejemplo de Estados Unidos, que el ensayo lo tiene contenido la norma. ¿Qué pasa, por ejemplo? Entonces, si yo quiero cambiar el ensayo, o sea, el medio, lo académico, la industria quiere cambiar el ensayo, hay que cambiar la norma entera para poder cambiar el ensayo. De hecho, las modificaciones, ustedes no sé si han fijado, ambas normas tienen modificaciones. No me acuerdo el año, porque una, creo que la 21 o 23 es modificada en 2013, si no me equivoco.
¿Y qué es lo que se modificó? Algo respecto al ensayo, nada más. En ese sentido me gusta más la filosofía en Estados Unidos, que es separar las normas y hacerlas independientes. O sea, sería mejor tener una norma solamente del ensayo prismático y que la MSH 1928 haga el llamado, o sea, llame la norma, cite la norma eh, del ensayo prismático en vez de contenerlo. No sé si me entienden. Bueno, acá me fui un poco por las ramas, pero es algo que sucede en muchas normas chilenas. Entonces, por eso me gusta más el approach, la práctica americana, donde ellos subdividen todo en muchas normas chicas. Y eso permite ir cambiando cada uno por sí sola de manera mucho más ágil. Luego, eh, eso respecto al ensayo. También tenemos las ecuaciones empíricas para determinar indirectamente, a partir de la resistencia de la compresión de la unidad FP, por ejemplo, lo que nos dice la NSH 1928, donde, por ejemplo, para los ladrillos cerámicos, podemos determinar la resistencia prismática a partir de la resistencia de la unidad y estipulando que es 0,25 veces la resistencia de la unidad. O sea, un cuarto de la resistencia de la unidad pasa a ser la resistencia prismática del muro ya de albañilería, digámoslo así. Pero nunca mayor a 6 megapascales. Y en la albañilería del bloque, en vez de 0,25, es 0,3, pero no superando los 4,5 megapascales cuando es sin relleno. Esto, con respecto a con relleno, no indica nada. Luego, por ejemplo, para la albañilería construida con unidades cerámicas hechas a mano, la norma NSH 2123 recomienda usar F' igual a 1,5. Esto también es un estándar. En el fondo, por un lado, en las albañilerías históricas puede que esto se cumpla o no, pero por otro lado, ensayar albañilería existente es muy complejo. Entonces, al menos, o por suerte, dicho de otra forma, la NSH 2123 nos da un valor con el que podemos trabajar. Si no, en verdad sería muy complejo. No tendríamos un parámetro de cuál agarrarnos. Entonces, para unidades de albañilería, o sea, o edificación histórica, ustedes pueden considerar, gracias a la norma de NSH 2123, que F'M igual a 1,5, y eso es lo que ya se ha transformado en un estándar. Ya que se desconoce la resistencia, F'M igual a 1,5 megapascales. ¿Cómo llego a la resistencia? ¿Cómo? Mediante los ensayos, eso ya lo dijimos. ¿Cómo se ensayan? Acá tengo un ejemplo, y como les decía, para bloques usualmente son 3 bloques, y para albañilería de ladrillo normalmente se usan, como son más chatos, se requieren 5 para cumplir con la esbeltez. Esto se pone en una prensa, como lo ven acá, y comprimiendo obviamente el ladrillo, nosotros llegamos a determinar la resistencia prismática. Es así de sencillo. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes aparte pueden incorporar una medición con extensómetro. ¿Usted sabe lo que es un extensómetro? Es básicamente un medidor de desplazamiento pequeño, en palabras simples. Y entonces ustedes pueden integrar un extensómetro para medir no solamente la carga, sino que también el desplazamiento que sufre o la deformación, esa es la palabra, la deformación que sufre el prisma. Ahora, ¿por qué creen ustedes que a veces también se ocupa los extensómetros al
ensayar los prismas? ¿Por qué será? ¿Por qué se ensayarán a veces con extensómetros? ¿De qué nos sirve? ¿O qué es lo que podemos determinar si usamos el extensómetro? Para la resistencia prismática no lo necesitamos. Eso no, lo obtenemos directo de la prensa, ese dato. Lo que se mide es la fuerza versus delta, ¿cierto? Pero como el área es conocida y esta separación es conocida, esto lo podemos transformar en sigma de compresión, ¿cierto? Versus epsilon. Que básicamente la misma curva. Y a partir de acá, podemos obtener el E. Donde voy a poner acá, esto es más o menos 30% de sigma max. O igual al sigma crítico, ¿se acuerdan? De cracking, de fisuración. Entonces, por eso. ¿Cómo trabaja? ¿Cuál es el trabajo que hace el prisma? Porque uno siempre se imagina que solamente tenemos un trabajo axial, ¿cierto? Porque la carga es axial. Pero obviamente por el efecto de Poisson, nosotros tenemos un hinchamiento también hacia los lados al comprimirlo. Entonces nosotros, si descomponemos la interacción o los distintos elementos, porque tenemos unidad, mortero, unidad. Y entre medio, entre estas dos, tenemos una interfase. Y en esa interfase, lo que tenemos entonces es un traspaso de la carga axial, pero también se nos genera, se fijan acá, un corte bidireccional, justamente por el hinchamiento que se produce. Entonces, dentro del prisma, no solo tenemos un trabajo axial, sino que también este induce un corte en esas fases. Y justo, si se fijan acá, es justamente ese corte el que produce esta fisura vertical. Y por ende, la falla y cuando ocurre esa, bueno, más o menos eh, para la compresión máxima. La fisura grande al menos. Entonces, ¿de dónde nace, por ejemplo, lo que habíamos hablado del 0,3 fpm? Porque se han hecho varios ensayos y, y estos ensayos muestran que usando las ecuaciones que dicen las normas, nosotros tenemos lo que se llama en inglés
un lower bound, como una especie de frontera inferior. Entonces, al igual que para otros parámetros que ya habíamos visto en el curso, estas aproximaciones, estas de acá, las indirectas, igual deberían ser bastante conservadoras, ya que son límites inferiores de los datos experimentales que tenemos. No son promedios, por ejemplo. No, son límites inferiores. ¿Qué más? La determinación de la resistencia a partir de relaciones empíricas y de valores indicativos solo son representativos de los materiales usados para su obtención. Por lo anterior, no deben usarse estas relaciones cuando las unidades cambian su geometría o materia prima o cuando se introduce una nueva técnica de construcción. O sea, lo que estamos tratando de decir, todas estas relaciones son verdad, pero para aquel tipo de albañilería que se ocupaba en aquella época cuando se ensayaron. Y correlacionando datos experimentales, se puede comprobar que la resistencia a la tracción de la albañilería varía entre 0,03 F'M a 0,09. En hormigón nosotros usualmente decimos que más o menos el 10%, y si se fijan, para la albañilería incluso podría ser bastante menor a eso. Ojo con eso. Entonces también tomar en cuenta que en la albañilería la resistencia a la tracción es incluso menor respecto a la de compresión, e incluso menor a la que nosotros normalmente consideramos para el hormigón. ¿Qué factores afectan la resistencia prismática? Obviamente, la geometría de la unidad, si son sólidos perforadas, el área de contacto entre las hiladas, la altura del prisma, o sea, la esbeltez, el espesor de la junta de mortero, que es importante cuando el relleno de los huecos no es total, resistencia de la unidad, que es importante cuando el relleno de los huecos no es total, es lo mismo, igual que la resistencia del mortero, la resistencia de hormigón del grout y la orientación de la junta de mortero. ¿Por qué? Porque obviamente la albañilería tiene un efecto anisotrópico y no isotrópico. Ya, vamos a dejar la clase de hoy hasta acá para después seguir el próximo martes.